Bueno, muchas gracias por venir. Eh, Arrancamos esta iniciativa Mule Academy porque creíamos que estaba bueno poder compartir un poco de todas las tecnologías que usamos acá adentro para la comunidad y así mostrar un poco de todas las nuevas tendencias que se están usando en el mercado y compartirlo con el mercado argentino, que todavía está en auge y no son cosas que no se están usando mucho. Son muy pocas empresas las que están usando estas nuevas tecnologías acá y elegimos a Luis porque es uno de los que creemos mejores profesores dentro de la FIUA. Él es un poco reacio a esa idea, pero la gente dice otra cosa. Y bueno, los dejo con él. Creo que la tecnología ya habla por sí sola y él sabe un poquito más que yo para explicársela. Así que Luis Sergerich, con usted. Gracias, Mati. No aplaudo. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos. Les doy las gracias por venir, por estar interesados en este tema. Les voy a contar un poco de qué se trata. Me dicen que tengo que poner el micrófono más arriba. Ahí está. Les voy a contar de qué se trata el curso. Les voy a contar cuál es el plan para esta charla de hoy, que es una introducción. Y vamos a empezar ya con los primeros componentes, digamos, de lo que va a ser el curso, ¿sí? La idea es hacer acá en Mule 2 cursos de Apache Spark. Uno que es este primero, va a cubrir todo lo que es la API de lo que es Spark Core, el core de Spark, y después hacer una continuación ya dedicada a lo que es Machine Learning de forma distribuida con MLlib. O sea, con el módulo de Spark para Machine Learning. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este curso? En este curso vamos a ver una introducción a lo que es MapReduce y lo que es el paradigma de programación distribuido. Vamos a ver Apache Spark, vamos a ver cómo surgió Spark, por qué surgió Spark, por qué es una buena idea usar Spark, voy a tratar de convencerlos. Vamos a ver la API de Spark casi completa, no al 100%, pero una gran parte de la API de Spark en Python. Spark tiene 3 APIs, una en Java, una en Scala y una en Python. Elegimos usar la API de Python porque es la que, digamos, la que podemos más o menos empezar con un grupo que no necesariamente sepa Python y pueda igual programar en Python, ¿sí? O sea, no sé si me expliqué. Para el que no sabe Python, puede programar en Python, el que no sabe Scala no es fácil programar en Scala. Entonces hemos elegido esta API para empezar. Vamos a hablar de cómo hacer un proceso distribuido, cómo programar algoritmos distribuidos usando Spark. Y más o menos en la cuarta y la quinta semana, la idea es ver algunos casos de usos de procesamiento de logs y algún procesamiento de datos reales, sets de datos reales de la industria que tengamos para procesar y que sean divertidos, como por ejemplo algún set de datos de Amazon o algo por el estilo, para hacer algún ejemplo más concreto. Bueno, los requisitos para el curso, el único requisito, vamos a empezar todos desde cero, es que tengan conocimientos de programación mínimos en cualquier lenguaje. Y hoy vamos a hacer todo lo que vendría a ser en la introducción, la nivelación, digamos, para que a partir de la semana que viene arranquen todos ya en igualdad de condiciones, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer una introducción a lo que es Big Data y a lo que es HDFS. Vamos a hacer una introducción a Python, a lo que necesitamos de Python, ¿sí? Para este curso, y a el paradigma de programación MapReduce. Algunos de ustedes ya tienen algún conocimiento de alguna de estas tres cosas, o de las tres, ¿sí? Para los que ya saben alguna de estas tres cosas, les pido simplemente que tengan paciencia y me acompañen por ahí. Los que sepan mucho de un tema me pueden sugerir variantes y corregir cosas en la medida que los vemos, y los que no saben nada de eso no se preocupen porque vamos a empezar todos de cero, ¿sí? La idea es llegar al martes próximo, que empezamos con el curso, todos más o menos en el mismo estado, ¿sí? Todos nivelados con las herramientas que vamos a usar. Bueno, tenemos que empezar hablando de Big Data, ¿no? Algo que es necesario porque el curso es un curso sobre Big Data, ¿no? Que es un poco un término marketinero, ¿no? O sea, se ha popularizado muchísimo, es algo que ustedes pueden encontrar hoy por hoy en todos lados. Se habla de Big Data, está en las revistas, está en la televisión,
hay programas de televisión, hay documentales sobre Big Data. Hay mucha gente hablando sobre Big Data sin saber realmente de qué está hablando, pues algo que está de moda y de lo cual hay que hablar. Nosotros vamos a hacer una definición muy humilde y muy simple de lo que es Big Data. Vamos a definir a Big Data como datos que superan la capacidad de procesamiento normal, ¿sí? Procesamiento normal, ¿qué quiere decir? Lo que todos estamos acostumbrados a hacer en un solo equipo, ¿sí? Tanto en almacenamiento como en procesamiento, ¿sí? Algo normal es almacenar los datos en un equipo y usar los algoritmos que todos conocemos y usamos día a día para resolver los problemas que tengamos, ¿sí? Si necesitamos hacer una consulta, alguno tendrá una base de datos, sería un query en SQL, alguno tendrá algún problema de optimización y correrá algún algoritmo de optimización sobre un conjunto de datos, etcétera, etcétera, ¿sí? La idea es que cuando no podemos hacer esto y la limitación es el volumen de datos que tenemos, es que estamos hablando de Big Data, ¿sí? Entonces, hay dos problemas por los cuales podemos no poder procesar los datos. Uno es el almacenamiento, ¿sí? Los datos no entran simplemente en un equipo, son demasiados datos como para almacenarlos en un único equipo. Y el otro es un problema de procesamiento, ¿sí? Un problema con los algoritmos. Imagínense que ustedes tienen que hacer algún tipo de proceso y tienen un algoritmo que es lineal en el tamaño de los datos, ¿no? O sea, ODN, para el que está acostumbrado a trabajar con una notación de complejidad. Eso todos sabemos o todos nos han enseñado, hemos aprendido en base a la experiencia que es algo muy bueno, ¿no? Uno quisiera siempre tener un algoritmo lineal, ¿no? Un algoritmo que no sea ni cuadrático ni exponencial, sino que es lineal con la cantidad de datos. Bueno, lo que nosotros vamos a plantear es que incluso para un algoritmo lineal, ¿sí? Que es ODN, hay un n tal que el tiempo no alcanza. ¿Está bien? Si el tiempo que necesita el algoritmo es proporcional a la cantidad de datos, ustedes pueden agregar datos hasta que ese tiempo no sea suficiente. Ustedes dicen, bueno, pero necesito billones y billones de datos. Bueno, y ese es precisamente el caso, ¿sí? O sea, los casos en los que vamos a trabajar son casos en los cuales ni siquiera un algoritmo de orden lineal es suficiente, ¿sí? Estamos buscando soluciones de tiempo o sublineales o procesamiento ya directamente en paralelo, ¿sí? Para hacer las cosas en muchos equipos al mismo tiempo. En general, si uno no tiene estos problemas, no tiene un problema de Big Data, ¿sí? O sea, si los datos que tenemos los podemos procesar normalmente, no hay una necesidad de usar Spark ni de usar un procesamiento distribuido. Pero por otro lado, es bastante probable que uno no tenga este problema simplemente porque no lo sabe resolver, ¿no? Como plantearlo inversamente. ¿Por qué no tenemos muchos datos? Y porque si los tuviéramos no los podríamos procesar. Entonces, si aprendemos a procesarlos, vamos a querer tener esos datos, ¿no? O sea, a lo mejor el planteo acá es inverso. Uno dice, yo no tengo muchos datos, pero como los quiero tener, quiero aprender cómo procesarlos. Entonces, después de esto, a lo mejor los trabajos que tengan ustedes o demás van a empezar a querer guardar muchos datos, a loguear todo, a traquear todo, ¿sí? Incluso una aplicación web, cualquier cosa que ustedes tengan, es probable que la información que almacenan no sea toda la información que pueden almacenar, ¿sí? El famoso, no, eso no lo estamos logueando, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon? Me gustaría saber tal cosa, no, eso no lo estamos logueando, o eso no lo estamos traqueando. ¿Y por qué? No, y bueno, serían millones y millones de datos por día, por minuto, por lo que sea. Bueno, la idea es habilitarlos a que hagan eso, ¿sí? A que puedan almacenar absolutamente todo lo que se les ocurra y que se pueda procesar eso para hacer cosas útiles. Bueno, algunos ejemplos de Big Data, porque en muchos casos dicen Big Data, ¿y de dónde están los datos, ¿no? ¿De dónde surgen? El archivo de Internet tiene hoy en día 80 terabytes. Hay parte del proyecto Genoma, hay un set de datos de 260 terabytes. Hay un set de datos de Yahoo que son simplemente noticias, que son 13 terabytes. Para los que trabajan con texto, 13 terabytes de texto, créanme que es un montón de texto, ¿sí? Los textos en general ocupan muy poco espacio, ¿no? Uno tiene, no sé, las obras completas de Shakespeare que vamos a trabajar nosotros son creo que 30 megas o algo por el estilo, y son todas las obras de Shakespeare. Y acá tenemos 13.5 terabytes de texto. El proyecto Sloan es el Digital Sky Survey, es un conjunto de telescopios que están todo el tiempo tomando fotos del cielo y almacenándolas, y esto lo van haciendo durante
todos los días, todas las noches, siempre que se pueda, van sacando como un mosaico de todo el cielo y se repite y se repite. Y eso después se usa para un montón de cosas como clasificación de galaxias, buscar cuerpos menores, asteroides, cometas y cosas por el estilo. Y las fotos no solo las hacen color, sino que las hacen distintas bandas del espectro. O sea, sacan UV, sacan infrarrojo, sacan cerca de infrarrojo, etcétera, etcétera. Saca con distintos filtros de colores y demás. Bueno, la conclusión es que ese proyecto tiene hoy en día un set de datos de 2,5 petabytes. Ayer hicimos la cuenta con el disco de una notebook que teníamos acá, y eso era equivalente a tener más o menos 250 millones de discos, ¿no? Imagínense, 250 millones de discos no entran acá en esta habitación. O sea, no entran físicamente. Bueno, y esa información no está terminado, ese set de datos. Ese set de datos crece todos los días. O sea, está hoy en día en 2,5 petabytes y el año que viene va a aumentar, va a seguir aumentando, ¿no? 2,5 petabytes son 2.500 teras, o sea, son 2,5 millones de gigas. Eso es o sea, ahí realmente se pueden dar cuenta de cuándo tienen un problema, ¿no? Supónganse, ahora quiero buscar algo ahí, ¿no? ¿Qué hacen? ¿No? Obviamente, hasta los defensores a ultranzas de cualquier base de datos se van a dar cuenta de que no hay forma de hacer un query en algo que ocupa 2,5 petabytes, ¿no? Si hay algún representante de Oracle o algo por el estilo, y quiere desafiar eso, adelante, suerte, pero no hay forma, ¿sí? No hay forma de que eso funcione. Bueno, y por supuesto, empresas como Amazon, eBay, Twitter, Facebook tienen también una cantidad de datos enorme. Acá en Argentina hay ya empresas que tienen también muchísima cantidad de datos, que están almacenando muchísimos datos, como Mercado Libre u otras. No sé si alguno de ustedes trabaja en alguna empresa que tenga muchos datos almacenados de forma distribuida. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Vos? Sí. Claro. Bueno, las transacciones de Sube me imagino que deben ser también millones y millones, y si querés almacenar todo eso y después poder usar eso de alguna forma para hacer estadísticas y demás, necesitas también algún tipo de almacenamiento distribuido. Bueno, nuestro primer tema es HDFS, que es un file system distribuido, ¿sí? O sea, nuestro primer tema es cómo se hace para almacenar información distribuida, información que no entra en un solo equipo y que tenemos que almacenar varios equipos al mismo tiempo, ¿sí? Vamos a hacer una introducción bastante simple a HDFS, bastante breve. Esto es simplemente para tener una idea de en qué entorno físico estamos, ¿sí? No pretende ser un curso de HDFS, ni tampoco vamos a ver ningún comando de HDFS, ¿sí? O sea, no vamos a saber, ni siquiera vamos a saber cómo copiar un archivo HDFS, pero vamos a tener una idea cuál es el soporte físico en el cual funciona Hadoop y sobre el cual va a funcionar Spark, que son los temas que nos interesan. Entonces, el primer concepto importante es que los archivos se dividen en bloques, ¿sí? Bloques de un cierto tamaño, una cierta cantidad de bloques de tamaño fijo, y cada uno de esos bloques se puede almacenar independientemente en un equipo distinto, ¿sí? O sea, yo puedo almacenar esos bloques como quiera en todos los equipos que tiene el clúster, ¿sí? Vamos a tener un clúster de M equipos. Los equipos son todos en general equipos baratos, ¿sí? No son servidores, ¿sí? La idea del procesamiento distribuido es almacenar la información en equipos prácticamente desktop, como son hoy en día, o cosas muy sencillas y muy baratas que tienen un procesador muy simple, un disco, ¿sí? Acceso a red y nada más, ¿sí? Y de esos equipos tener muchos. Esta es una idea que le inventó, por así decirlo, Google, ¿sí? Cuando en cierta forma de parte accidental y después porque era la mejor solución a su problema. Google, cuando empezó en la Universidad de Stanford, Brin y Page juntaban equipos chatarras que les donaban de otros de laboratorios y cosas así para ir armando su proyecto, que ni siquiera se llamaba Google, se llamaba Backrab en ese entonces. Y a medida que necesitaban más procesamiento, pedían un equipo de algún lado y a lo mejor el laboratorio de biología les donaba un equipo que no les servía, lo metían y tenían armado un data center en la habitación de uno de ellos, donde iban acumulando esos equipos. Como iban acumulando equipos, cuando después crecieron como empresa, adoptaron el mismo modelo. En lugar de tener 20, 30 equipos, tengamos 1.000, 2.000, 10.000, los que sea, pero sigamos con esta idea de tener equipos baratos y muchos equipos, en lugar de tener que comprar un servidor caro a alguna empresa, que era, digamos, hasta ese entonces la solución
más popular o más habitual. Si uno necesitaba mucho procesamiento, iba a IBM y le decía yo quiero un equipo así, IBM le hacía un quote, uno hipotecaba la vida, o conseguían una inversión de algún lado, compraba ese equipo y bueno, con ese equipo venía todo el soporte, mantenimiento y demás. Acá la idea es todo más casero, más manual. Uno se arma su propio data center con sus propios equipos baratos y los tiene que mantener. Y uno de los problemas que vamos a ver ahora es que esos equipos fallan, obviamente, ¿no? Y ahora vamos a ver en las próximas transparencias qué pasa cuando alguno de esos equipos se cae. Bueno, entonces, archivos divididos en bloques que se replican, ¿sí? Vamos a tener el mismo bloque de un archivo, no en un solo equipo, sino en varios. Pues si no, si se nos cae un equipo, perdemos parte del archivo y eso no puede pasar, ¿sí? Supónganse que, no sé, teníamos justo nuestro proyecto de nuestro telescopio había agarrado un asteroide nuevo, se cayó ese equipo y perdimos la foto, perdimos la información, eso no puede pasar, ¿sí? O Amazon pierde, no sé, pierde la compra que hicieron ustedes, no sabe qué mandarles, pues se perdió. Eso obviamente no se puede admitir. Bueno, para administrar todo eso hay un name node, que es un maestro, que es el que tiene la información de dónde están almacenados esos bloques de los archivos, ¿sí? Este archivo que tiene, no sé, n bloques, el primer bloque está en 3 lugares. ¿Cuáles son esos 3 lugares? Eso tiene todo almacenado el name node como metadatos. Y algo importante es que los archivos en HDFS son inmutables, no se pueden modificar. O sea, uno puede extenderlos, los puede leer, pero no puede ir al quinto registro y decir acá, donde hay un 3, pone un 4, ¿sí? Si quieren hacer eso, tienen que leer todo el archivo y crear uno nuevo, ¿sí? O sea, la forma de actualizar es un archivo. Bueno, la replicación, ¿cómo funciona? Nosotros vamos a ver como manejador de clúster Hadoop, que es ahora vamos a hablar después de Hadoop, que es fue la primera aparición de MapReduce en la industria, más allá de Google, ¿no? Google siempre tuvo su propia implementación. Y el truco acá es que el name node tiene que saber físicamente cómo están distribuidos los equipos. ¿Por qué? Porque el name node tiene que evitar poner todos los bloques de un mismo archivo en el mismo servidor o en el mismo rack, ¿sí? Porque si a ese rack le pasa algo, se cae todo el archivo, ¿sí? La idea es muy simple. Tenemos que contemplar todas las fallas posibles y que ninguna de esas fallas me deje sin operar, sin tener una parte de un archivo o un archivo completo, ¿sí? Eso es lo que llamamos rack awareness, ¿sí? Saber físicamente en dónde están los equipos. Entonces, si el rack entero falla, no tenemos ese problema. ¿Alguno de ustedes trabaja en un data center? ¿No? Bueno, pero conocen, digamos, a gente de infraestructura, seguro. La gente de infraestructura probablemente, ustedes saben, tiene que lidiar con fallas en los equipos cada tanto, ¿no? Dependiendo de la cantidad de equipos que tengan ustedes que manejen en el data center, es la tasa de fallas. Pues supónganse que un equipo falla cada 1000 días. Si un equipo falla cada 1000 días y ustedes tienen un equipo, más o menos cada 3 años esa persona de infraestructura tiene que hacer un reemplazo o algo por el estilo. Ustedes dirán, bueno, es un trabajo tranquilo, ¿no? Estoy sentado ahí en una silla, cada 3 años hago algo y mientras tanto, no sé, administro cuentas o algo por el estilo, ¿no? O lo que sea que hace la gente de infraestructura ahí en su mundo oscuro, ¿no? Siempre es oscuro. Bueno, ahora, ¿qué pasa si uno tiene 1000 equipos? Si uno tiene 1000 equipos, si uno falla cada 1000 días, ¿cuántos fallan por día? 1. Entonces, todos los días hay que reemplazar un equipo, si uno tiene 1000 equipos. Ahora, imagínense el caso de Google. Google tiene data centers con millones de equipos. Si uno tiene 1 millón de equipos, todos los días fallan 1000 equipos. O sea, 1000 equipos fallan en un día, no 1, 2, 3, 4. Esto quiere decir que hay que reemplazar 1000 discos, o 1000 equipos, o no sé, 200 switches,
o algo por el estilo por día. Uno dirá, los switches no se rompen nunca, ¿no? Yo tengo un data center que tiene un switch y jamás se rompió. Bueno, se rompen. Lo que pasa es que no tienen suficientes. O sea, si ustedes quieren ver las cosas fallar, consigan muchas. Consigan mucho de algo y en algún momento algo de eso va a fallar. Cuanto más tienen, más cosas fallan por día y más trabajo hay que hacer para reemplazarlo, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos es la necesidad de poder hacer todos esos reemplazos sin detener la operación, ¿sí? Imagínense, los data centers de Google tienen tantos equipos que el principal problema que tienen esos data centers es el calor. O sea, si no tienen una refrigeración adecuada, el data center sube la temperatura a punto tal que el pobre hombre que entra a cambiar el disco tal vez le hierva la sangre o le pase algo muy desagradable, ¿no? Puede llegar a 80, 90 grados un data center si no tiene refrigeración adecuada. Hay algunos data centers de Google, ustedes van a ver en fotos, que tienen chimeneas. Chimeneas como si fuera una fábrica, como si fuera una industria, pero no queman nada, es el calor de los equipos que lo tienen que sacar por una chimenea. Bueno, ¿cómo se hace si uno quiere escribir en HDFS? ¿Sí? Si yo quiero generar un archivo en HDFS. Vamos a identificar el cliente, ¿sí? El cliente es cualquier aplicación, cualquier programa o cualquier cosa que quiera usar HDFS, ¿sí? El cliente interactúa con el NameNode. La clave acá es la siguiente. Todo el trabajo lo tiene que hacer el cliente, ¿sí? El NameNode no puede trabajar, porque si el NameNode tiene que hacer trabajo de copiar y mover cosas y algo por el estilo, se convierte en un cuello de botella alucinante, ¿no? Imagínense, ustedes tienen miles de equipos y un solo equipo tiene que copiar cosas de un lado para otro. No se hace así, ¿sí? Los que copian son siempre los clientes. Incluso la replicación, el NameNode le dice a tal nodo, vos replicate a tal lado. Y el nodo es el que se tiene que replicar, ¿sí? El NameNode no lo puede hacer. No hace nada. Lo único que hace el NameNode es pasar información. Entonces, si uno quiere escribir, el cliente le tiene que decir al NameNode qué es lo que quiere escribir. Por ejemplo, de tal archivo, tal bloque. Y el NameNode le va a decir, bueno, son los data nodes 1, 5 y 6, ¿sí? O sea, en estos data nodes son donde vos podés escribir. Y el cliente ahí se tiene que encargar de conectarse a esos data nodes y escribir los bloques del archivo que quiera escribir, ¿sí? O sea, lo importante acá es que el NameNode tiene que solamente transmitir y recibir metadatos y que es totalmente ajeno al trabajo duro en sí, al copiado y a la escritura y demás, ¿sí? Entonces, de alguna forma, después vamos a ver, se tiene que enterar de qué es lo que pasó, ¿no? Porque el NameNode dijo, estos son, en el datanode 1, 5 y 6 vos podés escribir, y no sabe qué es lo que hizo el cliente, no tiene forma, ¿sí? Así que ahora vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, entonces, ¿qué hace el NameNode? El NameNode es un gran administrador de metadatos, sabe de cada archivo dónde están almacenados todos sus bloques. Y para eso, cada datanode le tiene que mandar al NameNode lo que se llama un heartbeat, un latido, ¿sí? O sea, cada tanto, cada NameNode le dice cada datanode le dice al NameNode, estoy vivo, ¿sí? Buenas tardes, acá estoy yo, ¿sí? Y cada tanto le manda eso, es como un ping, algo así. Y cada 10 más o menos de esos pings, de esos heartbeats, el datanode le manda un reporte de cuál es la información que tiene. Estos son mis bloques, esto es lo que yo tengo almacenado, que eso puede haber cambiado en función de lo que los clientes escribieron en ese nodo, ¿sí? Entonces, con esa información, el NameNode actualiza sus metadatos. Y esto más o menos ocurre cada 3 segundos, ¿sí? El NameNode tiene que tener la inteligencia de darse cuenta si un datanode se cayó. Si no recibe información de ese datanode, si no recibe ese heartbeat en un cierto tiempo, dice, este equipo me parece que se murió, ¿sí? Y ahí tiene que iniciar acciones correctivas. ¿Cuáles son las acciones correctivas? Ver en los metadatos cuál era la información que estaba en ese equipo, ver en dónde está replicada y pedirle a alguno de esos equipos que tiene esa información replicada que se repliquen en otro lado más, ¿no? Entonces, de esa forma, siempre tenemos las cosas, por lo menos, por ejemplo, en 3 lugares distintos, ¿sí? En general, la infraestructura más habitual es tener de cada bloque, tener 2 copias en un mismo rack y una en un rack aparte, ¿sí? Cosa de que no se pueda, si se cae cualquiera de esos racks, siempre tenemos la posibilidad de tener la información en otro lado y copiarla a un nuevo lugar enseguida. Bueno,
¿qué pasa si se cae el namenode? ¿No? Eso es muy malo, ¿no? Obviamente tenemos alguna medida, no es que todo esto, ustedes me dirán, no sirve, se cae el namenode, falla, ¿no? Es un punto, un punto débil gigantesco. Bueno, por suerte eso no pasa, tenemos alguna alternativa, que ahora vamos a hablar cuál es, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces con la recuperación de fallas? Si no recibimos datos de un namenode, de un datanode, suponemos que se cayó e iniciamos la replicación. Obviamente la replicación la tenemos que hacer con nuestra política esta de rack awareness para saber de no estar poniendo todos los datos del mismo archivo en un mismo rack. Y si se cae el namenode, existe siempre una especie de backup, ¿sí? Un namenode backup, un master suplente, por así decirlo, que más o menos cada hora, aunque si ustedes tienen un sysadmin un poco paranoico, esto va a ser más rápido que cada hora, se están intercambiando los metadatos para estar actualizados, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Pues si se cae, ustedes dicen, ¿pierdo una hora entera de información? Sí, o sea, la realidad es esa. Este es el tiempo que ustedes van a perder de datos si se cae el namenode, ¿sí? Que es la falla más catastrófica que puede haber, ¿no? Obviamente, si todos los datanodes son equipos baratos, el namenode en general debería ser un equipo bueno. O sea, van a necesitar un equipo confiable, ¿sí? No es una PC que compraron en el negocio a la vuelta, ¿sí? No, el namenode es uno y está replicado en general una vez. En algunos casos lo he visto replicado más de una vez. No he hablado con sysadmins de cuál sería el caso en el cual tenerlo replicado más de una vez ayuda. No tengo bien en claro cuál sería eso. Pues, en principio, si se cae el namenode, lo que tenés que hacer es rápidamente que switchear al namenode backup y replicar el namenode backup en otro lado y seguir. O sea, los casos más dramáticos son en los que se cae el backup en general. Porque cuando se cae el backup hay menos monitoreo del backup que del maestro. Y cuando el backup se cayó y nadie se dio cuenta que se cayó el namenode backup, después cuando se cae el otro se produce una tragedia terrible, ¿no? Y el sysadmin dice, voy a salir a comprar cigarrillos y no vuelve nunca más. Bueno, y para leer, ¿cómo se hace? Leer es mucho más fácil. El cliente le pregunta al namenode, le dice cuál es el archivo que quiere leer y cuáles son los bloques. Y el namenode le dice cuáles son los datanodes alternativos para cada bloque, ¿sí? Por ejemplo, el bloque A está en el 1, el 5 y el 6. Y el cliente es el responsable de ir al 1, al 5 o al 6, según cuál le convenga más, y acceder a ese datanode para obtener el bloque, ¿sí? Acuérdense, el trabajo lo tiene que hacer siempre el cliente, lo tienen que hacer los datanodes, los que copian y la información son los datanodes y nunca el namenode. Bueno, y otra cosa que tiene que hacer nuestro administrador de clusters es mantener el clúster balanceado, ¿sí? Cuando ustedes empiecen a tener datos y más datos y se empiece a llenar la capacidad de procesamiento, ya estoy con vos en un segundo, van a empezar a agregar equipos, ¿sí? O sea, bueno, voy a agregar 20 equipos más. Entonces, agregan estos 20 equipos y tienen 20 equipos vacíos. Ahí el administrador del clúster, o sea, Hadoop, necesita rebalancear. O sea, va a empezar a hacer ¿qué cosa? Le va a decir a este datanode, replicate acá, a este por ahí replicate acá, a este allá, a este acá, y va a marcar eso. Y una vez que este se replicó acá, esto lo va a decir, bueno, esto ahora está disponible, ¿sí? Para después usarlo para otra cosa, ¿sí? Entonces, de esa forma está la información balanceada. La idea es que no podemos tener equipos que no tengan nada, no tiene sentido, ¿sí? Equipos que estén sin usar no es bueno, porque después vamos a ver, la idea es paralelizar. Cuanto más equipos tengan, más cosas pueden funcionar en paralelo, ¿sí? Entonces queremos que los datos estén siempre en varios equipos, ¿sí? En principio ninguna, o sea, tenerlo en el mismo rack 2 veces, no en el mismo datanode. O sea, en el mismo rack 2 veces y después en otro rack aparte. Si se te cae un equipo de ese rack, está en otro equipo del mismo rack, que es el mismo switch, y si se cae el rack, está en otro rack en otro lugar. ¿Sí? Claro, sí.
En principio uno quiere tener las cosas lo más local posible, pero a su vez no lo querés tener todo muy local, porque si se te cae eso, perdés todo, ¿no? Entonces hay que tener un poco y un poco, todo lo más cerca posible, pero también en otro lugar lo más lejano posible a eso. Lejano físicamente, ¿no? Porque pasan cosas terribles de tipo se prendió fuego el rack, ¿no? O cosas que pasan en data centers muy grandes, pasan cosas extrañas de tipo el montacargas chocó con el rack 256, ¿no? Y ahora lo estamos tratando de recuperar, ¿no? ¿Ustedes escuchan eso? A lo mejor ustedes no escuchan eso día a día. Uno tiene un data center capaz con 10 equipos, con 4, con 5, ¿no? Y piensa que son muchos, pero si hay en un data center de 10.000 equipos, hay un montacargas que capaz que lleva, bueno, me voy a llevar estos 28 equipos que tengo que cambiar a un lado, y el operario por ahí se lleva puesto el rack y bueno, aparecen lucecitas rojas por todos lados y empieza a correr gente por todos lados. Bueno, eso es sobre HDFS, ¿vamos bien? Acuérdense, no pretendió ser un curso de HDFS, por supuesto, ni siquiera sabemos cómo copiar un equipo a otro lado, pero tenemos que saber sobre qué va a estar funcionando Hadoop y sobre qué va a funcionar Spark. Sí. Sí. Ahora vamos a sí, ya vamos. Bueno, nuestro próximo paso es hacer una introducción a lo que vamos a usar de Python en el curso. ¿Quiénes de ustedes ya saben Python? Bueno, los que no sepan Python seguramente programan en alguna otra cosa, ¿no? En algo, en lo que sea. Puede ser, no sé, Ada, Haskell, ¿no? No sé, Clojure, ¿no? Lo que sea, y para ustedes les vamos a mostrar qué es lo que vamos a usar de Python, que es muy, muy simple. Lo que tenemos que aprender es cuáles son las estructuras de datos básicas de Python que vamos a usar en Spark, y tenemos que aprender a declarar funciones anónimas simplemente porque lo vamos a usar y mucho en los ejemplos y en los programas que vamos a hacer. Bueno, estructuras de datos en Python, vamos a ver tuplas y vamos a ver listas, que son hay otras estructuras obviamente en Python, no es que solo hay tuplas y listas, pero en principio nos interesan estas dos, ¿sí? Porque podemos ver, ustedes pueden imaginarse que un archivo es un conjunto de registros. Entonces podríamos decir que es una lista de tuplas, ¿no? Cada registro es una tupla y un conjunto de tuplas es una lista de tuplas. Entonces podríamos ver un archivo como una lista de tuplas, ¿sí? Bueno, ¿qué es una tupla? Una tupla es una cantidad fija de elementos que pueden no ser del mismo tipo, ¿sí? Pueden ser heterogéneas las tuplas. Podemos tener un carácter, un string, un flotante, otro flotante, un string, ¿sí? Podemos tener distintas cosas. Incluso un elemento de una tupla puede ser otra tupla, como acá. Esa T2 que tenemos ahí es una tupla que tiene un carácter como primer elemento y una tupla como segundo elemento. Y ese segundo elemento tiene dos elementos a su vez. Bueno, las tuplas en Python se indexan desde 0. O sea, T1 sub 0 es A, ¿no? Así que acabamos de resolver eso, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a tratar de hacer, y aunque sea temprano, ¿sí? Y espero que no estén dormidos, es tratar de resolver estos 3 difíciles ejercicios que son nuestro primer desafío en el curso, ¿sí? Ustedes dirán, a mí me dijeron que esto era una charla introductoria, yo no pienso hacer ningún ejercicio, pero bueno, ayúdenme igual, así entramos todos en ¿cómo se llama? En ritmo. Bueno, T1 sub 1, ¿cuánto es? B. Bárbaro. Ahora, T2. ¿Qué tengo que poner acá para llegar a C? 1, 1, muy bien. Porque T2 sub 1 es esta tupla BC y sub 1 es esta tupla, es este elemento C. Y ahora, ¿cómo llego en T3 a E? 1, 2, 0. Muy bien. A ver, exactamente, ¿sí? Porque T3 sub 1 es esta tupla. T3 sub 1 sub 2 es esta tupla. Y T3 sub 1 sub 2 sub 0 es la E. Si acá pusieran solo sub 1 sub 2, el resultado sería una tupla con una E, no la E. ¿Se entiende la diferencia? Porque esto es justo una tupla también. Una tupla que tiene un solo elemento. Esto, aunque parezca, ustedes lo hicieron todos bien, y eso es bueno. Esto es lo más difícil de todo nuestro curso de 5 semanas. O sea, todos los errores que tengan en los programas que van a hacer y qué sé yo, en general son porque no están llegando al elemento que
al cual quiere realmente llegar para hacer algo con él, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen claro cuál es la estructura de los datos que están trabajando y cómo accederlos, no pueden tener prácticamente ningún problema después de simplemente hacer cosas con estas cosas, ¿sí? Sumarlas, sacarlas de ahí, crear otras estructuras y demás, pero la clave es llegar bien a los datos que queremos llegar. Bueno, nos van a interesar mucho las tuplas que tienen exactamente dos elementos, ¿sí? Pues las tuplas que tienen exactamente dos elementos las podemos considerar como clave y valor. Digo exactamente dos elementos, no quiere decir que sean dos elementos atómicos. Tanto la clave como el valor pueden ser a su vez tuplas, ¿no? O sea, podemos tener una clave compuesta y como valor podemos tener una estructura arbitrariamente compleja y anidada como ustedes se imaginen, ¿sí? Pero la tupla en sí tiene que tener dos elementos y no tres ni uno, ¿sí? Y ahí hay muchas primitivas de Spark que trabajan con eso, ¿no? Dicen, si el registro es de tipo clave-valor, entonces podemos usar tal cosa, ¿sí? Por eso nos interesa ese tipo de estructura. Bueno, listas. Las listas también son un conjunto de elementos, pero la diferencia es que las tuplas siempre son una cantidad fija de elementos, ¿sí? A una tupla no le puedo agregar un elemento nuevo, las tuplas son estáticas y las listas son dinámicas, ¿sí? Yo puedo agregar elementos a una lista, puedo sacarlos, puedo tomar una parte del medio, ¿sí? Puedo hacer ese tipo de operaciones. Las listas indexan igual que las tuplas a partir de 0, ¿no? Así que ahí tendríamos, esto sería L2 sub 0, L2 sub 1 y L2 sub 2 sería otra lista, ¿sí? En este caso. Bueno, a ver, acá tenemos esta estructura, ¿no? Por eso les decía esto, más difícil que esto no creo que lleguemos, ¿no? Tenemos de alguna forma, no sé qué hicimos, pero llegamos a esto, ¿no? Nuestro archivo es un conjunto de estos monstruos así, ¿no? Donde después nosotros vamos a tener cosas que tengan sentido, ¿no? Tipo acá este es el código de producto, esto es el precio, esto es, no sé, este es el cliente, esto es algo así. Después nosotros le vamos a dar sentido a esos datos, pero vamos a tener este tipo de estructuras así anidadas y medio complejas. ¿Cómo llegaríamos a A? 0, 0. Bien. ¿Y a D? 1, 0, 0, 0. ¿No? 3 ceros. Un 1 y 3 ceros. Bueno. Y le dejo el resto de ejercicios, ¿sí? Así a los que ya saben Python no los sigo torturando haciendo accesos a listas y el resto puede practicar. Esto les queda de ejercicio. Bueno, nuestro siguiente elemento de Python que vamos a usar son las funciones anónimas, ¿no? Algo así como conocido, el lambda. Una cosa así. Tengan miedo de los lambdas, ¿no? Ahí dice lambda. Ah, Dios mío, ¿no? Bueno, ¿qué es una función anónima? Esto es una expresión, ¿sí? Para hablar bien, esto es una expresión que devuelve una función, ¿sí? Es una expresión que nos devuelve una función que no tiene nombre, por eso es anónima. ¿Cómo se llama la función? No tiene nombre. ¿Y qué hace la función? Recibe un parámetro x y le suma 1. Entonces, esta expresión nos devuelve una función que la podemos aplicar a cualquier cosa a la cual tenga sentido aplicarle más 1, ¿sí? Como en Python los tipos de datos no son estáticos, yo se lo puedo aplicar a cualquier cosa a la cual tenga sentido sumarle 1, ¿sí? Si le sumo 1 a un string, ¿lo concatena como carácter? ¿Qué hace? No funciona. Se rompe. Tendría que ser como carácter, ¿no? Para que más concatene. Pero bueno, se lo puedo aplicar a un flotante, un entero, a cualquier cosa, digamos, que tenga sentido sumarle. Nuestra siguiente expresión es lambda xi, x más y. ¿Esto qué hace? Devuelve una función que recibe dos parámetros, x e y los suma. ¿Está bien? Ustedes dirán, ¿y para qué querría yo hacer esto? Ya vamos a llegar. Por ahora simplemente créanme o tomen nota que eso nos devuelve una función. Es una forma de crear una función en el lugar en el que necesitemos una función. Y esta es una función que recibe un parámetro r y devuelve la suma de r sub 0 más r sub 1. Entonces, este r tiene que ser o una tupla o una lista que tenga por lo menos dos elementos, ¿sí? Si tiene más, no importa. Agarra R sub 0, R sub 1 y lo suma, ¿sí? Lo que sea que eso signifique para nuestro problema. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una lista de números
y queremos una función que le aplique a cada elemento de esa lista otra función. Esto obviamente ya existe en Python, pero nosotros lo vamos a reinventar ahora, haciendo de cuenta que no sabemos que existe. Lo cual está perfecto, porque como les dije, ustedes no tienen por qué saber Python, así que si sin querer inventan algo que ya existe, no se tienen que sentir mal, ¿sí? Después alguno que sepa Python les dirá, eso ya existía y se llamaba así. Bueno, no importa, yo lo hice y listo. Bueno, entonces ¿se entiende lo que tiene que hacer la función? Tenemos una lista y una función, y a cada elemento de la lista le quiero aplicar esa función. Y eso me va a devolver una nueva lista en donde he transformado cada elemento con esa función. Yo le puse de nombre applicator a esa función, recibe una lista y una función, ¿sí? O sea, podemos pasar funciones por parámetro. Los que programen funcional me deben mirar con cara de obvio, que todas son funciones, ¿no? El mundo es una función, ¿no? ¿De qué otra forma se pueden hacer las cosas? Pero bueno, para algunos por ahí es nuevo, así que no hay problema. Esto es una lista vacía, que va a ser mi resultado. Y después, por cada X en la lista, o sea, por cada elemento de la lista, a la lista esta que es resultado, le agrego append f de x, ¿sí? Entonces voy agregando el resultado de aplicarle f de x a cada elemento de acá, ¿sí? Esta f es esta f de acá. ¿Está bien? Entonces yo puedo pasar acá cualquier función y se lo voy aplicando a cada elemento de la lista. Seguramente los que saben Python están pensando, qué bruto, ¿no? ¿Están pensando eso? Pueden pensarlo, ¿sí? Díganme eso, está bien eso. Hay una forma mejor de hacer esto, ¿no? Para el que sepa Python, esta es una forma mucho más pythónica de hacer las cosas, ¿no? En Python uno puede directamente crear una lista poniendo los corchetes y acá adentro ponemos fd para cada enl, ¿no? Entonces esto mágicamente le aplica la función a cada elemento de la lista y devuelve una nueva lista con eso aplicada. Bueno, y obviamente hay una función map directamente en Python que hace todo esto, ¿no? Entonces ni siquiera tendría que programar esto, pero bueno, son dos formas de hacerlo. Acá, ¿qué es lo importante? Que si ustedes esta notación no la conocen y hacen esto, no hay nada de malo, ¿sí? O sea, no hay absolutamente nada de malo en hacer esto, salvo que su compañero que sabe Python los va a mirar con una actitud sobradora, ¿no? Así los va a mirar así como diciendo, pobre pibe, ¿no? Mirá cómo hace las cosas así. Yo lo hice en una línea, ¿no? El famoso lo hice en una línea sigue siendo, ¿no? Algo poderoso, ¿no? Para los que programan en algún lenguaje de esos que dicen, hice todo en una línea, ¿no? No se entiende nada, hice todo en una línea. ¿Sabes? Viva el Perl y esas cosas, ¿no? En Perl, nunca vi un programa de más de 2 líneas en Perl. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo usamos las funciones anónimas acá? Supongamos que tenemos esta lista que tiene estos 4 números, 2, 3, 4 y 5. Llamamos a nuestra función applicator y le pasamos la lista y una función, ¿no? Y acá la función la definimos con esta expresión que crea una función anónima, lambda x, x más 1. Entonces, esto, acuérdense, devuelve una función que recibe un parámetro y le suma 1. Entonces, como esto aplicaba esta función a cada elemento de la lista, nos va a devolver 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? Eso es todo el Python que van a necesitar para este curso, ¿sí? Así que si entendieron hasta acá, ya programan en Spark. En cuanto veamos las primitivas de Spark, ya están haciendo programas en Spark, ¿sí? Así que díganme si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Van siguiéndolo bien? ¿Sí? Si alguno ya lo sabía y es aburrido, de nuevo, paciencia. Bueno, vamos a ir agregando complejidad. Bueno, llegamos a MapReduce. Esto sí probablemente sea nuevo para la mayoría o al menos para muchos de ustedes. ¿Qué es MapReduce? MapReduce es un paradigma de programación, ¿sí? Es un paradigma de programación que inventaron en Google, ¿sí? La creación de MapReduce surge en Google y surge como una necesidad que Google tenía para poder calcular el PageRank de todas las páginas web, ¿sí? El algoritmo con el cual Google sale, digamos, al mundo, que es PageRank, que es el gran invento, por así decirlo, de Google, es algo que se tiene que calcular un número para cada página web. Entonces Google tenía que almacenar todas las páginas web, todas, ¿sí? O sea, no algunas, todas las páginas web, y después para cada una calcular un número.
obviamente a medida que eso iba a ir escalando, no se iba a poder hacer en un solo equipo. Entonces tuvieron que inventar un entorno de programación distribuida en el cual, almacenando las páginas en muchos equipos, uno podía realizar ese cálculo, ¿sí? Entonces Google creó su versión interna de MapReduce, que siempre tuvo su propia versión de MapReduce, ¿sí? Interna de Google, propietaria, que nunca salió al mundo, y que fue publicada en un paper del año 2004 de Jeffrey Dean y Sanjay Ghemawat, ¿sí? Jeffrey Dean es el padre, digamos, de todo esto, es el inventor de todo lo que es el procesamiento distribuido, y en mi opinión es una de las claves que Google haya tenido el éxito que tiene, ¿sí? No solo Brin y Page dieron con un algoritmo novedoso y que resultó muy bien para el problema de las búsquedas en la web, sino que dieron con un verdadero genio de lo que es la infraestructura, porque sin eso no hubiera podido andar, ¿no? Entonces a veces uno necesita, no solo necesita una buena idea, sino que necesita un golpe de suerte de encontrar a la gente indicada para los problemas que uno tiene. Bueno, ellos encontraron a la mejor persona que podían encontrar para hacer esto. Bueno, entonces, ¿qué es MapReduce? Es un paradigma de procesamiento distribuido, y tenemos que hacer una distinción entre lo que es procesamiento distribuido y procesamiento paralelo, ¿sí? Son dos cosas bien distintas. Son tan distintas que no tienen absolutamente nada que ver. Más que en los dos lados en paralelo, en un procesamiento en paralelo estamos en un equipo procesando en varios threads a la vez, en varios cores, por ejemplo, en un equipo, varias cosas al mismo tiempo. En procesamiento distribuido estamos en varios equipos a la vez. ¿Cuál es la distinción clave? La distinción clave es que no tenemos todos los datos en un único lugar. Entonces, si en algún momento necesitamos resultados que usen todos esos datos, hay que copiarlos a algún lado, a algún equipo a través de la red, ¿sí? Esa es la clave, esa necesidad de copiar, de transferir datos en la red es lo que hace al paradigma distribuido, ¿sí? No podemos quedarnos con el resultado en un solo equipo. En algún momento hay que ir copiar información. Y eso es clave, lo vamos a ver porque queremos minimizar la cantidad de datos que copiamos, y en todos los procesos que vamos a hacer, esa en general va a ser el cuello de botella, ¿sí? El tener que copiar datos a través de la red. Bueno, hay dos operaciones fundamentales en MapReduce que obviamente se llaman map y reduce. La idea conceptual es que todos los algoritmos se pueden implementar usando únicamente map y reduce, ¿sí? Obviamente vamos a ver un montón de primitivas más que hacen a que sea mucho más cómodo programar. Pero en teoría, conceptualmente, con map y con reduce deberíamos poder hacer cualquier cosa, ¿sí? Map va a ser una operación que va a correr en paralelo, ¿sí? Vamos a correrlo en cada equipo, no en cada equipo, en varios equipos de nuestro clúster al mismo tiempo, ¿sí? Map va a ejecutarse en paralelo, pero en paralelo de forma distribuida, no muchas veces en un equipo, sino en varios equipos al mismo tiempo, ¿sí? La clave del paralelismo es que eso corre al mismo tiempo en varios lugares, ¿sí? O sea, si es un proceso que tarda 2 segundos, puedo hacerlo en 10 equipos, y en 2 segundos tengo 10 veces lo que haría en un solo equipo, ¿está bien? Esa es la clave. Ahí se dan cuenta de cuál es la clave de Big Data, ¿no? Puedo procesar 10 veces la misma cantidad de datos que en un solo equipo si lo hago en 10 equipos a la vez. Y reduce va a ser una operación que va a reunir todos los resultados de los maps y va a generar un resultado final cuando eso sea necesario, ¿sí? Si por ejemplo ustedes quieren sumarle 1, generar un nuevo archivo, que es sumar 1 a cada registro del archivo anterior con map al cabo, porque lo distribuyo en paralelo, cada mapa agarra un pedacito del archivo, suma 1 y chao. No necesito reunir todo. Ahora, si ustedes quieren sacar un promedio de un montón de números, en algún momento tienen que traer los resultados a un solo equipo para calcular el promedio, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es definir cómo funcionan map y reduce desde un punto de vista conceptual. Esta sintaxis no es una sintaxis de Spark, o sea, si es una sintaxis de Spark es de casualidad. La idea es entender cómo funciona cada una de estas dos primitivas de forma conceptual, ¿sí? Después vamos a ver cómo se escribe específicamente en Spark. Obviamente no es que use una sintaxis distinta para confundirlos, ¿no? Es muy parecido a lo que vamos a hacer, pero lo que les quiero decir es que si escriben esto ahora y a lo mejor no funciona, no es
no es algo que todavía estemos probando, ¿sí? Estamos simplemente aprendiendo qué hace. Bueno, ¿qué hace map? Maps es una operación que se la vamos a aplicar a un archivo distribuido. En mi caso se llama file, que es un nombre muy malo para un archivo, ¿no? Pues file debería ser algo reservado o algo así, pero bueno, supónganse que el archivo se llama file y le aplico map, y map recibe como parámetro una función. Esta función es la que hay que aplicarle a cada registro de... Entonces, eso es lo que hace map, ¿sí? Recibe una función y se la aplica del archivo. O sea, si ustedes están programando map, lo que tienen que programar es esta función. ¿Y qué es esta función? Es una función que recibe un archivo y hace algo con él, ¿sí? O sea, ustedes son responsables de programar esta función de acá. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué hace esa función f? Esa función f recibe un registro, 1, ¿sí? Exactamente 1, y uno o más registros en cualquier otro formato, ¿sí? No tiene por qué ser el mismo formato del archivo, y de un registro, si quiero, puedo generar 1 o puedo generar 20, ¿sí? No importa. ¿Estamos? Entonces, de nuevo, a cada registro del archivo le aplicamos una función que lo que hace es tomar un registro y devolver uno o más registros en cualquier formato. El resultado final de eso es un conjunto de registros nuevos en ese formato nuevo, que puede ser el mismo que tenía antes o puede ser un formato diferente, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que cada registro es un texto, un string, ¿no? Y queremos generar un archivo en donde cada registro es una palabra. Entonces, para hacer eso, simplemente, ¿qué hacemos? A nuestro archivo le aplicamos map y le pasamos la función split. Split en Python recibe un string y lo splitea de acuerdo a un separador que por default, si ustedes no ponen nada, es el espacio en blanco. Entonces, esto me va a devolver un conjunto de palabras, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser el que queríamos, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Bueno, reduce. Reduce va a recibir, vamos a aplicarla a un archivo distribuido también, y va a recibir una función. Y esta función tiene que procesar exactamente 2 registros del archivo, ¿sí? Es una función que recibe 2 registros del archivo, y de esos 2 registros tiene que generar 1, ¿sí? O sea, recibe 2 registros y genera 1. Y este registro que devuelve reduce tiene que tener exactamente el mismo formato que los registros del archivo original, ¿sí? ¿Por qué? Porque reduce va a hacer algo del siguiente estilo. Supónganse que nuestro archivo es algo de tipo 1, 2, 3, 4, 5 y que queremos obtener la suma de todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer 1 más 2, 3, y este 3, ¿no? Acá ponemos más 3 nos da 6, y este 6 más 4 nos da 10, y este 10 más 5 nos da 15. ¿Sí? Esto es el funcionamiento de reduce, ¿sí? Va tomando los registros de A2 sale 1, y con este y el que sigue hace la misma operación, aplica esta misma función, y de esto toma otro, ¿sí? Entonces, acá está la clave de por qué reduce tiene que devolver un registro que tenga el mismo formato que estos dos, porque a esto le voy a aplicar la operación con el que sigue. Entonces, si esto no tiene el mismo formato que esto, acá se cuelga, o sea, esto palma, ¿sí? Porque esta función quiere 2 cosas de este tipo. Si esto tiene otro tipo que esto, no funciona más, ¿sí? Entonces, este es el funcionamiento de reduce. Si alguno programa en Scheme o en Lisp o en Haskell, esto seguramente le va a resultar muy, muy familiar y no le va a resultar nada nuevo. Pero si no, la clave acá, ¿cuál es? Que el registro que devuelve reduce tiene que ser uno solo y en el mismo formato que estos dos. Sí, exactamente, es programación funcional. Sí, es eso mismo, sí. Sí. Sí, es lo que vamos a hacer. La idea es esa. Acá. Sí. Decir tomar más de dos a la vez. Sí. Ajá. Sí, sí. Hay
Hay algunos detalles con esas cosas, que es que no todas las funciones son amistosas para hacer eso, dependiendo de lo que vos quieras hacer. Por ejemplo, si vos estás sumando, está todo bien. Ahora, cuando pones una resta, de forma en que agrupes, los resultados son muy extraños. De hecho, ya directamente un reduce de una resta es medio extraño, ¿no? Porque es 1 menos 2 menos 1, y ahora es menos 1 menos 3, que es menos 4, ¿no? Y, o sea, los resultados no van a ser los que ustedes esperen, tal vez, ¿no? Hay que tener cuidado con la operación que programamos, pues hay operaciones más y menos amistosas para distintos grados de paralelismo. Sí, lo vamos a ir viendo eso. Bueno, entonces, esta función de reduce recibe dos registros y devuelve un registro en el mismo formato que tenían estos dos, ¿sí? Sí, acuérdense eso, esa es la clave, que tenga exactamente el mismo formato. Bueno, por ejemplo, esto que hicimos acá, si tenemos un archivo que tiene números, aplicamos reduce y pasamos esta función más. O la podríamos escribir como, por supuesto, vamos a escribir file.reduce y acá usamos lambda xi, x más i. ¿Sí? Esto funciona siempre y cuando yo pueda sumar los registros tal cual están, ¿no? Si mi registro tiene una estructura compleja y yo quiero sumar el tercer elemento, acá tengo que poner lambda x más i, y acá tengo que poner, armar otro registro en donde el tercer elemento sea x sub 2 más i sub 2, por ejemplo, o algo así, ¿sí? No puedo poner x sub 2 más i sub 2 acá, nada más, porque eso me devolvería una parte del registro y a eso después no le podría sumar otro registro, ¿sí? ¿Se entiende? Voy a hacer, no sé si tenemos... Uy, ¿qué hice? Hice un lío bárbaro. Me apoyé en el... Me apoyé acá. Ahí, estábamos por acá. Si yo tengo registros que son de este tipo, ahora los vamos a ver igual, A y un número, ¿no? B y otro número, no puedo sumar esto más esto, porque eso me devolvería 7, y después no puedo hacer 7 más esto, porque estaría haciendo 7 más una tupla, ¿sí? Ese es el detalle que hay que tener en cuenta. A veces uno dice, si yo quiero hacer x sub 1 más y sub 1, pero no puedo devolver x sub 1 más y sub 1 porque eso es un número y mis registros no son números, son tuplas. Entonces tengo que crear una tupla donde el segundo elemento sea la suma de estos dos, ¿sí? Sí, ahora lo vemos, creo que tengo el ejemplo acá, si no lo hacemos en el pizarrón. Bueno, vamos a hacer un primer ejemplo en MapReduce. O sea, esto es programar en pseudo Spark, algo así, pues todavía no vimos Spark, pero vamos a programar un ejemplo usando estas dos operaciones. Tenemos un archivo cuyos registros son palabras, en realidad podrían ser cualquier cosa, pues lo que queremos saber es el total de registros del archivo, ¿sí? La cantidad total de palabras o la cantidad de registros que tiene el archivo. Lo más simple, ¿no? Esto me tiene que devolver si el archivo tiene 20 registros, 20. ¿Sí? Una cosa, ustedes dirán, ¿eso no está en algún lado? Bueno, no. O sea, no hay algún lado que tenga la cantidad de registros del archivo. Si ustedes quieren saber si hay 2000 cosas o 2 millones, las tienen que contar. No está por ningún lado eso, así que lo tenemos que programar. Bueno, si nuestro archivo terminara acá, esto me tendría que devolver 6, ¿no? Pues tenemos 6 registros, 6 palabras. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro ejemplo? Vamos a hacer un map en donde a cada registro le vamos a convertir en un 1. Sea lo que sea el registro. Si el registro por ahí es una tupla, una palabra, lo que sea, yo agarro el registro y devuelvo un 1. Entonces, después de este map, mi archivo, ¿qué es? Es un montón de unos, ¿no? Mi archivo, que eran un montón de registros, n registros los convertí en n unos, en n números unos. Y después hacemos un reduce que suma. Simplemente. ¿Se entiende esto? Ya está programando en MapReduce, ¿eh? Están haciendo las cosas que van a hacer. O sea, es todo esto llevado a la máxima expresión, es todo lo mismo. Eso es lo bueno que tiene esto de programar de esta forma. Y este paradigma es que con estas dos operaciones se puede hacer todo, ¿sí? Es una cuestión de ingenio y no de saber la API o de cosas por el estilo. Eso está buenísimo para poder insertarse rápido en el mercado de Spark o algo así, pues no es que necesitan tener un año de experiencia en Spark. Lo único que necesitan es saber las operaciones básicas y después tener ingenio para hacer eso con el formato que tengan los datos que ustedes estén almacenando. Es todo lo que necesitan, es saber qué formato tienen los datos y esto, y pueden hacer cualquier cosa, ¿sí?
Ahora, supongamos que nuestros registros tienen este formato, ¿sí? En lugar de... y yo quiero mantener este formato, por algún motivo extraño, ¿no? Entonces, si yo hiciera algo así, que recibo un registro y devuelvo el registro y un 1, es decir, estoy generando un 1, estoy agregando un elemento acá, estoy agregando un 1, ¿no? Entonces, si tenía este A3, me va a quedar algo de este estilo. A3, 1. ¿No? Me va a quedar algo así. ¿Está bien? Le estoy agregando un 1 acá. Si esto era una palabra, y si mi registro era de tipo, no sé, hola, me va a quedar hola 1. ¿Está bien? A lo que sea mi registro, le estoy agregando un 1. Estoy generando una tupla que además de mi registro, tiene mi registro en la posición 0 y un 1 en la posición 1. ¿Está bien? Eso es lo que estoy haciendo acá. No, o sea, no hay un motivo para hacer esto. Simplemente para mostrarles el detalle que hay que tener en el reduce en estos casos, pues después nos va a pasar eso. Entonces, el reduce, cuando recibimos dos registros, tenemos que devolver una tupla que tenga algo en el elemento sub 0 y la suma de estos dos acá. ¿Ven? ¿Por qué es necesario esto? Para preservar este formato, ¿sí? Para preservar el formato de algo y un número. Si no, acuérdense, el reduce no se puede hacer, ¿sí? Ustedes no pueden devolver un número porque no pueden sumar un número a una tupla. ¿Está bien? Entonces genero acá una tupla que tenga en el primer elemento nada, pues no me interesa, y el segundo elemento es x sub 1 más y sub 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar esto y esto y va a devolver una tupla que acá no tiene nada y acá tiene 1 más 1, 2. Y ahora, con esto que no tiene nada y un 2, va a devolver una tupla que acá no tiene nada y acá tiene 2 más 1, 3. Y así va a ir sumando. ¿Está bien? Esto es para mostrarles cómo mantener en el reduce la estructura del registro original, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿pero a quién se le puede ocurrir hacer esto si tenemos esta forma que es más simple, ¿no? Bueno, pero más adelante vamos a necesitar mantener el registro, ¿sí? Uno no puede alegremente destruir todos los datos y convertirlos en uno. O imagínense, después queremos hacer otras cosas con ese mismo archivo y tenemos una lista de unos, ¿no? En general eso sirve en este ejemplo, pero no es muy práctico, ¿sí? Uno en general tiene que mantener los datos, ir agregando cosas y demás. Entonces es importante que tengan en cuenta que reduce tiene que mantener el formato de los registros. Sí. Sí. Sí y no. O sea, ahora vamos a hablar de Hadoop. En Hadoop sí, en Spark no necesariamente. O sea, Spark tiene inteligencia propia, digamos, para decidir qué hacer con cada archivo según cuál es todo el proceso que tiene que hacer. Un poquito de lo que va a hacer la semana que viene, pero Spark, si vos le decís, por ejemplo, que haga un map, no hace absolutamente nada. Porque hasta que vos no uses el resultado es lazy para evaluar. Hasta que vos no uses el resultado para algo, Spark no hace nada. Cuando vos digas, bueno, ahora quiero saber cuánto da el total, ahí dice, bueno, momento, para generar el total, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que aplicar mapa a todo esto y ahí decide cuál es la estrategia de ejecución más óptima para eso. Y va a tratar Spark, y la gran ventaja, va a tratar de tener todo lo que pueda tener en memoria siempre y cuando eso sea posible. O sea que es algo que Hadoop no puede hacer. ¿Sí? Hadoop es archivo, map, reduce, archivo nuevo. Y termina ahí. Y ahora si vos querés hacer otra cosa, partís de ese archivo nuevo y haces otra cosa más. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, les quería hablar 5 minutitos de Hadoop y después ya contarles qué es lo que vamos a hacer la semana que viene y cómo seguimos, ¿sí? Ah, perdón, tenía otro ejemplo. Sí, vamos a hacer este ejemplo antes. Este es un ejemplo diferente. Tenemos un archivo distribuido que tiene cosas de tipo palabra y frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la cantidad de veces que aparece una palabra en un texto o algo por el estilo, y quiero saber cuál es la palabra que tiene mayor frecuencia. Si lo quieren ver de forma más abstracta, de todos estos registros, ¿qué cosito de acá es el que tiene mayor cosito acá? ¿No? ¿Cuál es el x sub 0 que tiene mayor x sub 1? ¿No? Podemos escribirlo de forma matemática, de forma coloquial, o programando, o como sea, pero lo que queremos es encontrar el registro cuyo número de acá es máximo, ¿sí?
Bueno, ¿cómo se hace esto? Esto no tiene map, porque no hay nada para hacer, ¿sí? Map en general implica transformar el registro en otra cosa. Yo no quiero transformar ese registro en nada, ¿sí? Lo único que quiero es reduce para obtener el máximo, ¿sí? Y la sintaxis para eso es un poco medio extraña, por eso la tenemos que ver. Hacemos un lambda, un reduce, que como siempre recibe dos registros, y de estos dos registros x e y va a devolver x si x sub 1 es mayor a y sub 1, y si no va a devolver y. ¿Está bien? Acá la clave es que ustedes no pueden comparar x con y, pues si comparan x con y están comparando tuplas. ¿Está bien? Que en Python se pueden comparar tuplas y algo va a devolver, pero es poco probable que justo sea lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, ¿cuál es la regla de comparación de tuplas? No sé, bueno, ahí está. O sea, si, hasta que encuentre un elemento, el primero que sea distinto. Bueno, entonces nos va a devolver cuál es la palabra, nos va a devolver una palabra con z probablemente si hacemos eso, ¿no? Que no es lo que queremos. Y aparte no estaría bueno comparar tuplas porque en general es muy probable que uno se esté equivocando si uno no pone explícitamente qué es lo que quiere comparar. Me parece que es mejor práctica de programación ser explícito en lo que uno está comparando que decir, como justo es lo primero, directamente comparo la tupla, ¿no? Es medio desprolijo, es decir, como justo lo que quiero comparar es lo primero, comparo toda la tupla, y como la comparación de tupla compara en secuencia, esto funciona. Para el que lee el programa es medio extraño, ¿no? ¿Qué es esto de comparar tuplas, ¿no? Entonces no comparemos la tupla y comparemos siempre lo que queremos comparar. Bueno, volviendo a la sintaxis. X si x sub 1 es mayor a y sub 1 y si no y, ¿sí? Esta es la forma de escribirlo en un lambda que es distinta a la sintaxis que tiene un if-else en Python en general. Es esta forma que está acá. Alguien me preguntó, ¿y por qué es esto así? Yo la verdad que no sé por qué es esto. Hay que preguntarle a Guido Rossum por qué se le ocurrió esta sintaxis, pero esa es la forma de hacerlo en un lambda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Acá tengo un borrador. Cuantos más uso pizarras, más me gustan los pizarrones. Teníamos algo de tipo, pongamos hola 3, ¿no? Esto vamos a hacer así, coma, no sé, A 28, coma, no sé, D 206, coma, P 5, ¿sí? ¿No? Estos son nuestros registros, ¿no? Todos tienen este formato. Entonces reduce va a tomar estos dos y va a comparar este sub 1 con este. Como este es mayor, se va a quedar con este. A 28. Ahora va a agarrar este y lo va a comparar con este. Como 206 es mayor, de estos dos se va a quedar con D y 206. Y ahora va a comparar este con este. Y como este es mayor, se va a quedar con D y 206. Al final de todo esto tenemos, obviamente, la palabra que tiene mayor frecuencia o mayor número en ese elemento sub 1 de la tupla, ¿sí? Así que reduce no solo sirve para acumular, sumar y demás, sino que sirve también para obtener el mayor o el menor o cosas por el estilo. Y después lo vamos a ver más adelante, pero por si me olvido, en general cuando ustedes necesitan el máximo o el mínimo, esta es la forma eficiente de obtener el máximo o el mínimo usando MapReduce y no ordenando el archivo y eligiendo el primer elemento, ¿sí? Que es algo muy muy común y que la idea del curso es que ustedes no hagan esas cosas, que después ven la gente por ahí, que ustedes los corrijan a los que hacen eso y le digan yo he aprendido que eso está mal. ¿Por qué? Porque si uno quiere el máximo no necesita ordenar, ¿no? Ordenar es una operación que está de más. O sea, ordenar ordena todos los registros. Si uno solo quiere el máximo, ¿para qué sirve tener que todos los, que desde el segundo hasta el último estén ordenados? No sirve, ¿no? O si lo quieren ver en términos de complejidad, eso es n log n y esto es n, nada más, ¿no? Entonces,
Siempre pasa con los algoritmos que cuando uno ordena para tomar al primer elemento, uno tiene que pensar si realmente tiene sentido ordenar, ¿no? Porque ordenar es una operación que ordena todos los registros del archivo y uno lo debería hacer únicamente cuando tiene sentido hacerlo. Pero es muy común, uno dice quiero el máximo y dicen, bueno, hay una primitiva de Spark que ordena y me quedo con el primero, ¿sí? Bueno, no hagan eso, hagan un reduce y eso va a correr mucho más rápido, ¿sí? Esto se nota cuando, no sé, cuando algo pasa de tardar 2 horas 20 a 6 minutos. Que después con procesos más complejos, uno dice, ¿por qué esto tardaba 2 horas 20? Y porque estaba ordenando todos los datos en un lugar y no sé por qué, ¿no? O sea, y ordenar es un proceso costoso, ¿sí? No es que Spark ordena mágicamente. Acuérdense que el archivo está distribuido. ¿Cómo harían para ordenar? Pueden ordenar en paralelo en cada partición, pero después en algún lado hay que hacer el merge. Y para hacer el merge hay que copiar todos los registros del archivo a algún lado. ¿Se entiende eso? Hay que copiar todo a algún lado, no se puede, no hay registro que se salve de copiarse en un ordenamiento, pues si no se pierde. En cambio acá, en paralelo, yo puedo hacer el reduce en paralelo y quedarme con el máximo de cada equipo y después copiar únicamente ese registro y hacer la comparación, ¿sí? Se nota que acá transfiero a través de la red muchas menos cosas, ¿sí? Esto es paralelizable. En el sort, inevitablemente hay un merge. Por más que hagan un subsort en paralelo en cada equipo, en algún lugar hay que hacer el merge, y el merge es de todos los registros del archivo, no se salva ninguno. En cambio acá solamente puedo tener cada máximo y después comparar. Después vamos a ver más adelante, pero eso funciona siempre y cuando nuestra operación sea asociativa y sea conmutativa, como es acá. Esto no pasa, por ejemplo, si uno quiere obtener un promedio, ¿no? Si uno quiere hacer un promedio, el promedio de promedios no es el promedio. Entonces, si uno quiere sacar un promedio en un archivo distribuido, no puede paralelizar un promedio en cada equipo y después promediar todo eso porque no da, ¿no? Alguien diría, yo lo estoy haciendo así y me sirve el resultado. Bueno, por ahí sirve, pero no es un promedio, es otra cosa, no sé qué es, no es algo, ¿no? Entonces, si tienen que hacer un promedio, inevitablemente van a tener que en algún momento también transferir todo y calcular el promedio de todo. La clave de ahí es que ustedes se den cuenta cuáles son las operaciones que van a ser costosas y cuáles las que no, para cuando programen poder anticipar qué procesos van a ser caros y qué procesos no van a ser tan caros, ¿sí? Y para darse cuenta de eso tienen que pensar cuáles son los datos que hay que transferir a través de la red, ¿sí? Tienen que pensar la lógica del algoritmo y darse cuenta si lo que están haciendo ustedes necesitan en algún momento transferir toda la red o no. Entonces dicen, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Bueno, pensándolo, ¿sí? O sea, Spark no hace magia. Si tiene que ordenar, no puede ordenar sin hacer un merge de todo, es imposible. O sea, si alguien me presenta un algoritmo que ordene todo sin tener todos los registros en algún momento en un lugar, bárbaro, pero no hay forma de hacerlo. Y lo mismo pasa con otras cosas, como con los promedios, las medias y cosas por el estilo, ¿sí? Bueno.